el Radar Alternativo, siempre puntual para llevarle todas las noticias locales, nacionales e internacionales este miércoles 24 de mayo. Muy buenas tardes, May Cuevas. Hola, ¿cómo estás, Lore? Muy buenas tardes a todos ustedes. Muy buenas tardes, don David Heredia. Buenas tardes. Y pues ayer por causas mayores, ¿verdad?, por el famoso apagón de la península, pues no pudimos llevarles el radar a sus hogares, pero aquí estamos puntualitos, siempre trabajando para usted. Pero vamos a dar las notas de ayer, hoy, o vamos a dar las notas de hoy, no, para mañana. No, ya de hoy, porque si no, pues ya qué chiste tiene. Así es. Bueno, pues vamos a ubicarnos ahorita. Estamos en una casa solariega ubicada en el Paseo Montejo de esta hermosa ciudad de Mérida, perteneciente a la familia Caracachian. Esta fue diseñada por el ingeniero Olegario G. Cantón, que es el mismo ingeniero que creó el patio central del Palacio de Gobierno. Cuenta con una escalinata central y su segunda planta y adosada por una bella fuente al centro del patio. Bueno, me voy a hacer así a un ladito para que la puedan ver. Estás tapando la fuente. Sí, allá en la fuente había un chorrito. Se hacía grandota y se hacía fuente. Chiquito. Ahí está la fuente. Muy bien. Qué hermosa. Muy chula. Hermoso este patio central de esta casa bella. Pero tú estás como si fuera la fuente ahí. de Trevi. Sí. No. Pues ya sabiendo pero detalle, no de Gloria Trevi. Sabiendo este detalle, empezamos ahora sí a llevarle todas las noticias, ahora con las noticias nacionales. Vamos a comenzar y a pesar de las que existen versiones sobre el fallecimiento del narcotraficante Juan José Esparragosa, mientras no se tenga la certeza de que el Azul perdió la vida, este seguirá formando parte de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno de la República, reitera el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales. Y sí, efectivamente está entre los 122, aunque se afirma en diferentes medios que ha perdido la vida. No tenemos la certeza. Mientras no tengamos la certeza absoluta de que así fue, seguirá incorporado a la lista de los 122 objetivos. Según versiones difundidas por distintos medios, el Azul, quien fuera fundador del cártel de Sinaloa, habría fallecido producto de un infarto tras un accidente automovilístico. La Secretaría de Seguridad en Quintana Roo suspendió de sus funciones a 20 elementos tras la golpiza que sufrió el ciudadano ruso Alexei Makiv, que terminó con la muerte de un joven. Las autoridades detallan que los agentes quedan temporalmente fuera de sus actividades hasta que se esclarezcan los hechos y se defina si incurrieron en omisión. Un individuo armado asesinó a Elí Camacho Goicochea, exalcalde de Coyuca de Catalán, Guerrero, cuando se encontraba dentro de una peletería en la región de Tierra Caliente. El también exdiputado perredista falleció cuando era trasladado por sus familiares a una clínica. El PRD lamentó la muerte de su militante y pidió que se esclarezca su asesinato. El conductor del autobús accidentado en el municipio de Motocintla, Chiapas, que dejó 18 muertos, es acusado por los delitos de homicidio culposo y daños, informa la Fiscalía del Estado. Detalla que las investigaciones revelan la causa que dio origen al accidente fue la falta de precaución y el exceso de velocidad. Además, peritos en la materia determinaron que en la carretera se observó la marca de frenado, lo que descarta una supuesta falla en los frenos de la unidad. Y ahora nos vamos a las notas internacionales y la demócrata Hillary Clinton consideró que la propuesta presupuestaria de Donald Trump alcanza un nivel inimaginable de crueldad por sus duros recortes en programas de asistencia social. Clinton consideró que el presupuesto muestra un nivel inimaginable de crueldad y de un desdén por las luchas de millones de estadounidenses, incluyendo a millones de niños.
Los recortes de Trump se centran en los programas de asistencia social, entre ellos la figura técnica. Y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela convocó a comicios regionales el 10 de diciembre próximo, proceso pendiente desde finales del año pasado. Las elecciones serán para elegir gobernadores y los consejos legislativos regionales. Las votaciones debieron haberse llevado a cabo a finales del 2016, cuando los gobernadores elegidos en diciembre del 2012 cumplían 4 años en el poder. Continuamos con el radar y ahora en la voz de Loreta, las noticias locales. Muchísimas gracias, May, y empezamos con estas notas locales. Con la atención a alrededor de 5.600 pacientes al mes, el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Progreso consolida su labor ante los usuarios de esta zona costera del estado, informó su director Sergio Bates Angulo. El funcionario señaló que el CESA brinda servicios de rayos X, ultrasonido, mastografía, ginecología, pediatría y urgencias las 24 horas, los 7 días de la semana. Aseveró que esto ha sido posible gracias a la gestión del titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, Jorge Eduardo Mendoza Mezquita, quien desde el inicio de esta administración gubernamental ha brindado apoyo a dicha unidad médica. Y el titular de la Secretaría de las Culturas y las Artes, Roger Metri Duarte, asistió al espectáculo que preparó la Sociedad de Alumnos de la Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán para despedir a la última generación del modelo de enseñanza y academia que fue sustituido por el educativo para la formación integral. Durante la inauguración del evento efectuado anoche en el Teatro Armando Manzanero, con la participación de las selecciones de música y folclore de dicho plantel, Metri Duarte destacó la importancia de realizar actividades entre la comunidad estudiantil que ayuden a preservar las tradiciones que nos dan identidad. Acompañaron al funcionario el coordinador de promoción cultural de la UADY, Daniel Rivas Urselay, la coordinadora de difusión cultural y deportiva de esta escuela, Celia Vales Velázquez, y la presidenta de la sociedad, Dariana Aguilar Trujillo. Y en los últimos años, México ha avanzado en el tema del empoderamiento de la mujer, sobre todo en cargos legislativos y municipales, pero es necesario trabajar más para eliminar discriminaciones de género en el aspecto laboral, afirmó la diputada federal Sacil Moguel Mansur. La legisladora yucateca forma parte de la representación mexicana en el 9º encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias del Parlamentaриanas, que se desarrolla en esta ciudad con el tema Empoderamiento de las Mujeres, Respuestas Sociales y Políticas. Durante la primera sesión de trabajo, Moguel Mansur comentó que en México se ha avanzado en las coordinaciones de igualdad de género y más aceleradamente a partir de la reforma política, insertando el principio de paridad en la Constitución en 2014 y con ello impactando en las legislaciones locales. El encuentro del Parlamentaриanas concluirá hoy miércoles con la renovación del Comité Ejecutivo del Grupo de Mujeres Parlamentarias. Y con la ayuda de sus 3 hijos, Justina Cáceres Chulín limpió su patio de los desechos domésticos que se acumularon durante varios meses y se sumó al programa Recicla por tu Bienestar de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, en Oaxaca. El titular de la Sedesol, Mauricio Saúl Rivero, supervisó las actividades sanitarias en las que participaron un total de 423 ciudadanos y se recolectaron 10.2 toneladas de cacharros. A lo largo de 20 ediciones han participado más de 5.500 personas y se han recolectado más de 163 toneladas de desperdicios reciclables. En su recorrido por el área del pesaje y el mercado del bienestar, el funcionario estatal señaló que solo trabajando de manera coordinada entre las autoridades y la comunidad se pueden generar resultados que tengan un mejor impacto a favor de sus habitantes.
y cerca de 200 estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios SBETIS 120 participaron en el 21º Simposio de Administración de Recursos Humanos, que en esta edición tuvo como tema el impacto de las relaciones humanas en el ambiente empresarial. Como parte de las exposiciones, el titular de la Secretaría de Educación, Víctor Caballero Durán, impartió la conferencia ¿Cómo correrías la carrera de tu vida?, con la que hizo reflexionar a los jóvenes acerca de la importancia de planear su futuro y elegir conscientemente sus estudios superiores para trabajar en algo que les guste o emprendan una idea. Asimismo, Caballero Durán los exhortó a pensar en el gran avance industrial y desarrollo económico que Yucatán está teniendo para saber qué papel jugarán en el futuro y la manera en que aprovecharán sus talentos. Y así pasamos de las notas locales al radar alternativo en la pluma de don David Heredia. El momento cuchi cuchi. El radar alternativo de hoy, miércoles 24 de mayo del presente año 2017, cuchi cuchi. Lo hemos titulado Aprender en pellejo ajeno. Es la segunda parte de la primera que tuvimos antier, las horas violentas, como diría el escritor y gran poeta Luis Espota. Dice así: hora cero. Antes de las 2 de la mañana, la primera mujer del duartismo llegó luego de la inefable Karina Macías, porque la primera era Karina. Gina Domínguez, mejor conocida como La Mandona, era ingresada a la sala de juicios orales del penal de Pacho Viejo. Minutos antes había sido detenida frente a las narices de Alejandro Montano, candidato tricolor a la alcaldía de Xalapa, quien al ver el despliegue de policías se acobardó o simplemente se hizo pendejo y no metió ni las manos por su amiga y presidenta de la Fundación Colosio Veracruz. Con esto, el destino la había alcanzado, pese a que Renato Alarcón, presidente del PRI estatal, ya le había dicho que tenía que dar de baja a la Mandona Domínguez de la Fundación Colosio. El dirigente no quiso. El mensaje trascendió que ella le había enviado por medio de personeros es que si la corría, echaría sobre el exdelegado del ISSSTE toda la furia de sus medios de comunicación, entre ellos la agencia Cuadratim, de la cual ella es codueña, así como de estaciones de radio y de otros diarios, ya de su propiedad, que antes de entrar a trabajar al gobierno de Duarte de Ochoa no tenía. Exdirectora del diario Milenio El Portal, que era propiedad de Montano, Gina Domínguez ponía toda la carne al asador para que su candidato llegara a la alcaldía, pero ahora, lejos de sumar, le restaba. En redes sociales no se ha hecho esperar los videos de la detención en donde se muestra cerca del acto del PRI, ya tan vilipendiado en esa entidad jarocha. Las acusaciones enderezadas por la Fiscalía de Yunes, de acuerdo con lo informado por distintas fuentes, son abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición para cometer uno o más delitos, desvío de recursos públicos e enriquecimiento inexplicable. Hasta decirlo es difícil. El último delito se desconoce si es perseguido por su relación con el también ex vocero, protegido por el Fuero Federal, Alberto Silva, el CISDE, o por sus relaciones con directivos y reporteros de medios de comunicación de su preferencia. Sin embargo, en las denuncias hay señalamientos contra medios que aún circulan por haber recibido recursos de manera ilícita, sin acreditar que tuvieran la circulación y la calidad para dar a conocer la obra pública del gobierno del Estado de Veracruz, tales como el Centinela, nacido en el sexenio de Fidel Herrera, Diario Marcha Oye y Veracruz y el Águila, y varios portales de internet, por ejemplo,
Los Grillos y Noticias a Tiempo, este último de Marcos Miranda. Con Duarte de Ochoa, Miranda vivió la bonanza, viajes, dinero, guardaespaldas y recursos a manos llenas, de acuerdo con fuentes consultadas por Blog Expediente y, escuchen ustedes, Opinión TV en su noticiero Radar Alternativo de octubre del 2016. Se echó la soga, nadie la molestaba, las denuncias incluso dormían el sueño de los justos. Fue una columna de la misma Gina Domínguez la que puso los reflectores sobre su persona. Bajo su firma Razones de Estado, dada a conocer en Cuadratín a finales de abril pasado, que decía: la madrugada del 6 de junio, el círculo íntimo de Javier Duarte y de Karime Macías fue citado a cónclave. Alberto Silva, Eric Lagos, Arturo Bermúdez y Luis Ángel Bravo acudieron presurosos a la cita. El encuentro tuvo como ejes de la conversación dos tópicos: endilgar culpas a los ausentes, en particular al candidato derrotado. Yo no perdí, perdió Héctor Yunes. El estribillo que se repetiría el gobernador por días, y al encontrar la manera de salvar el cuello ante la llegada del enemigo mortal del régimen, el otro Yunes. Según Gina Domínguez, en el mes de agosto del año pasado, ya con la crisis encima, Javier Duarte y su familia, acompañados de la hermana de Karime y su esposo, decidieron ir a Houston a revisar y a amueblar sus casas en Woodlands, en preparación a su salida del país al término del gobierno. Esto para despistar a su sucesor. Volaron en avión privado a la frontera y cruzaron por la carretera al vecino país. Ese viaje, dice la vocera, cuán grande sería la sorpresa del entonces gobernador que los agentes migratorios norteamericanos les impidieron el paso y además les confiscaron las visas a ambas familias. Ahí supo Javier Duarte que ese era el principio de un final que nunca anticipó. Después de la revisión de los agentes estadounidenses, según Gina Domínguez, el exmandatario estatal habría cerrado su comunicación, limitó al mínimo su círculo de confianza, solo tenían acceso a él Karime, la familia de ella, sus abogados, Flavino Ríos, los operadores de la Secretaría de Finanzas, Alberto Silva y Eric Lagos. La salida. Ella abandonó la Casa Veracruz y se trasladó a vivir a una residencia en el club de golf, de donde escapó cuando se percató que el famoso acuerdo para que dejara la gubernatura y se enfrentara a Miguel Ángel Yunes con el respaldo del gobierno federal había sido una tomadura de pelo por parte de Peña Nieto para dejarlo sin fuero y poder actuar legalmente en su contra. En el medio de esta compleja maraña, sin red de protección, abandonados por el gobierno federal y sabidos de sus graves conductas, los integrantes del equipo íntimo de Javier Duarte, beneficiarios directos de su poder, sin límites, luchan salvajemente para evadir sus responsabilidades políticas y las penurias legales que les persiguen. Desde el primer día de su arribo a Comunicación Social, Alberto Silva se dio a la tarea de desacreditar mi gestión, utilizó todos los medios a su alcance para ello, me responsabilizó de decenas de agravios, a cual mal falsos, a muchos medios de comunicación y a muchos comunicadores respetables, y agrega, se respeta íntegra su redacción y ortografía. El cisne, como le decían a Miranda, como le gusta le llamen, suele utilizar a algunos medios para generar desprestigios y para distraer la atención. Todos los que los conocen saben que a eso se dedica en los últimos 20 años y que así ha logrado construir su reputación. En ese artículo opinaron diversos columnistas políticos. Ella había acelerado el proceso de su detención. Se trató de cuestión de tiempo para que el fiscal de la venganza, Jorge Winkler, afinara la cacería. Y en colofón solamente le agregaremos lo siguiente. El largo brazo de la justicia hizo su trabajo. Bastó la llegada de un gobierno contrario y los múltiples errores cometidos por esta caterva de corruptos
para que ahora sientan algo de las penurias del pueblo, al que ofendieron a lo largo de un sexenio de ignominia. Amén, y lo dejo sobre la mesa. Desgraciadamente no creo que sea el único caso. Vemos que empiezan a caer las fichitas poco a poquito como dominó, y en el caso de los medios de comunicación era una carta muy abierta en cuestiones de dinero. O sea, nada más la señora tiene desaparecidos 4,000 millones de pesos, así, humildemente. Bajita la mano. Bajita la mano. Y aparte de todo, ahora resulta que tiene grandes empresas de comunicación con contratos con televisoras a nivel nacional, llámese Televisa, etcétera, etcétera. Qué bueno que está empezando a caer todo este gobierno y que levanten sus orejas. Y faltan más, ¿eh? Por eso lo digo. O sea, es una de las fichitas, desgraciadamente, van a seguir cayendo. Todavía falta todo el sistema de salud de Veracruz, que lo escudriñen bien, que lo chequen, que lo auditen, o sea, falta mucho por hablar de ese gobierno, y desgraciadamente no va a ser nada bueno. Como diría vulgarmente, limpiar la cloaca. Así es. Y como dices, las fichitas van a ir saliendo poco a poco y se van a ir cayendo poco a poco. Pues sí, en realidad es un misterio el hecho de que hayan dejado salir, entre comillas, a la familia de Karime con toda su gente un trato hecho, ¿no? hacia Inglaterra, o Londres, una negociación hecha ahí. Y pues ahí se veía una cosa como de arreglo entre autoridades, ¿no? Pero ya vemos aquí qué es lo que está sucediendo. Esto ya empiezan a jalar el hilo. Bastó un gobierno de oposición para que se hagan estas cosas. Y te lo digo, Juan, vuelvo a repetir. Sí, para que me escuches, cuando Pedro, veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. Y aparte de todo, fuera fueros, eso va a ser muy positivo para Yucatán. Espero que lo empiecen también a tomar en cuenta en otros estados, porque a final de cuentas el gobierno federal no podía hacer nada contra Duarte, precisamente. Claro, por ya no fuero. se van a blindar. Entonces, ahorita cualquier anomalía que vean en los gobiernos estatales, duro y a la cabeza contra ellos. Fíjate que lo que acabas de decir me lleva a pensar lo siguiente. En realidad, no todo el tiempo es una sola persona quien comete todas estas fechorías a que se le atribuyen a un gobierno. Siempre hay gente que debajo de la mesa o en forma subterránea es una cadena de complicidades o de permisidades, porque se les permite hacer cosas que no deben de hacer, porque lo mejor es respetar el dinero del pueblo, ¿no? Ese es el detalle. Sí, pero aquí fue una voracidad. Fue una voracidad, y a final de cuentas el titular del gobierno es el que va a pagar. O sea, los otros también van a pagar, porque es la cabeza. Pero es el que lleva el nombre, el gobierno de Javier Duarte. Y pues bueno, como saben, siempre andamos contra reloj. Los chicos de atrás ya bailan para decirnos basta, basta, basta. Muchísimas gracias, Mel. No, al contrario. Muchísimas gracias, don David. Los esperemos mañana. Esta es nuestra humilde opinión. Recuerde que la de usted es la importante. Así es que nos vemos mañana. Que coma rico.